Ya sabéis que cuando hago los directos, como no puedo estar pendiente de lo que escribís, pues simplemente podéis, siempre con respeto, poder hacer cualquier comentario, podéis hablar entre vosotros si queréis, yo iré diciendo un poco lo que estamos entrenando, los aspectos un poco técnicos que pueda yo estar haciendo, que pueda estar haciendo Javi, y ya está. Y si os gusta y os apetece, o hace tiempo que no hacía los directos y queréis compartirlo, pues fenomenal. Así que se nos una más gente, ¿no?, al entreno. Voy. Y así os voy contando cosas mientras. Primero, como siempre, os pongo un poquito mirándome a mí, pues para que os cuente un poquito la intro del entreno. A Mota, que es Javi Mota, ya lo conocéis. Suelo grabar a lo largo del año muchas cositas con él. Me ayuda con las reviews de las palas cuando las hacía, que ya no las hago de momento. Y luego me ayuda a grabar contenido. Bien, así que hoy es el entreno que tenemos. Y como hacía un montonazo que no hacía los directos, digo, pues mira, ahora que ya no me duele la rodilla y los gemelos parece que me están dando tregua, ahora lo que no tengo son pulmones. Cada vez que tengo que hacer algún tipo de punto largo o algo, lo noto mogollón. Después de casi, no sé, yo diría 7 semanas, 8 semanas que he estado con los gemelos mal y sin jugar y medio cojo. Bueno, 2 meses o incluso puede quedar hasta más. Y ahora ya por fin empiezo a encontrarme mejor. Bueno, ya veis que en el calentamiento, y así ya no me enrollo, ya veis que siempre mi movilidad, dependiendo de lo que lea de la bola, va hacia la línea. Si intuyo que la bola va a salir hacia la línea o hacia el cristal. Pero normalmente mi posición de comienzo siempre es a un paso de la línea. Nunca juego ni excesivamente cerca de la línea y ni, por supuesto, pegado al cristal. Porque si no, para las bolas que dejo pasar de pared se me enredarían bastante. Bien. Y con esta posición de un pasito por detrás de la línea es más que suficiente. Bien, Javi. Fijaros, como siempre, os hago hincapié en estar muy agrupado, con los brazos muy cerca. Dependiendo si el golpe lo quiero hacer plano o cortado, el armado de la pala es más hacia el bolsillo. Buena bola. O es más hacia mi oreja, aquí, para cortar, por ejemplo. Los golpes de cortado siempre son de acompañamiento, nunca son de fuerza. Salvo que vaya a hacer una bajada de pared que quiera dar la velocidad, si no, siempre es de acompañamiento. Bien, y la velocidad de bola es la que me permita pasar muchas bolas. Sobre todo en un calentamiento, ¿no?, como puede ser el que estamos haciendo ahora. Buena, Javi. Muy buena. Venga. Voy a hacerle un par más y le voy a empezar a dejar que suba a hacer una de fondo y un par de voleas o las voleas que él quiera. Venga. Vale, haces una de fondo y voleas las que tú quieras y te vas. Venga, vamos a por 10. A por 10 series. Venga, llevas una. Así aprovechamos ya para que caliente de atrás hacia adelante. Oh, la he pegado tarde y se me ha ido. Perdón, Javi. Venga. Ahí. Ya sabéis, llevas 2. Ya sabéis que el pegar de frente o de lado depende un poco de vuestro juego, vuestro control y de lo que os apetezca. Lo único que os pido, llevas 3, es que en las paredes sí que os pongáis de lado. Pero luego, si la bola está aquí delante, en el revés, bueno, todavía más normal, pero en la derecha, poneros de lado no hace falta. ¿Llevas 4? Venga. Bien. Sigue. Vale. Puedes volear las que quieras, ¿eh? No tienen que ser 2. Bien, ahí me pego porque va a salir poco. Y ahí abajo y acompaño. Venga, 4, 5 es esta. Bien, es importante en ejercicios. Vale. Venga, llevas 5. En ejercicios que hagáis vosotros con los alumnos, como me pasa con Javi, que es una particular, es que cuando hagáis volumen no falléis ninguna bola. Si falláis, que sea porque
tocaba o el alumno lo ha hecho bien, pero al final vosotros sois el entrenador y sois la persona que en teoría no debe de fallar. Bien. Es la séptima, ¿no? Venga. Ahí, como Javi... Ay, perdón. Como Javi está jugando muy bien, mucho ritmo, ha mejorado técnicamente una barbaridad, pues ya veis que con una pelota llevamos... ¡Ay! Menos ahora. Llevamos un montón de tiempo, eso está muy bien. 7. Venga, te quedan 3. Lo que pasa es que con la humedad que hace, que está aquí en Madrid cayendo tormentas y demás, aquí se nota mucha humedad. Y como... ¡Ay, qué pena! Te das sí. Como estabas reculando, elige mejor con la que te vas. 8. Al final la humedad va a hacer que me meta con Javi una sudada que me viene buenísima, que me viene fenomenal para hacer algo. Venga, ahí cambio un poquito empuñadura. Para esos que dicen que no hay que jugar al tenis, sí se puede jugar al tenis, pero hay que acomodar los armados para este deporte. Pero cuando la bola se queda por ahí por delante y no tiene pared, claro que puedes jugar al tenis, como hace Silingo, como hace Juan Martín, como hace tanta gente. Última, que puede cambiar las empuñaduras para jugar. Lo que tienes que hacer es adaptarlo a las necesidades de este deporte. Venga, te juego variado y tiras donde quieras. Normalmente esto es algo que hago prácticamente con todos los alumnos. Primero caliento con ellos. Bueno, y luego, bien, aprovecho lo que queda de carro y se lo tiro. Ahí, para que termine de calentar. Bien. Lo que más hemos trabajado Javi y yo, vale, es ese golpe de revés para que pegue cerca y para que empuje bien con los brazos. Porque a veces lo que hacía es que pegaba un poquito lejos del cuerpo. Bien. Y eso hacía que se quedara como muy estirado. Cierra un poco más la mano. Ese ha sido un poquito lejos. Vale, ese mejor. Y lo que me fijo es que en su brazo izquierdo tenga tensión. Porque si solo lo abre, vamos a ver qué hace. Ahí, no sé si lo veis bien. Ahora lo está abriendo. Y sí que tiene los dedos de la mano izquierda, sí que tienen un poquito de tensión. Cuando tienen esa tensión, es que ha habido efecto pinza aquí en la pala y entonces se está ayudando. Si acabara al revés, con la mano un poquito así flojita, es que no se ha ayudado nada. Muy bien, ¿eh? Estás acabando bien con la mano izquierda. Ahí. Venga, ahí. Solo empezar siempre tirándole fondo y lateral. Y cuando ya llevo un ratito, empiezo a jugarle ya un poquito más de doble pared. Bien. Bien. Lo voy variando entre abiertas y cerradas. Buena. Que además Javi tiene mucho callo a la hora de leer la pelota y lo hace francamente bien. Venga. Vale, a ver ahí la distancia, aunque esa no era fácil. Vale, un poquito más por el lado. Vale, no está mal. No está mal. Antes cuando hacía el golpe se quedaba de distancia un poquito peor. Bien. Y al no tirar bien de la izquierda quedaba en una postura un poco obligado. Pero ahora, bien, la distancia estaba bastante bien. Y se transforma en control. Bien, y en poder jugar la bola donde quiera y como quiera. Muy buena. Vale, aguanta un poquito y te termino de las que quedan. Para que también respire un poco. Aunque Javi lo aguanta todo. Va, venga, las que quedan. Te quedan como unas 12 o 13 bolas. Venga.